Podcast VL. Muy buenas a todos, a todos. Bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Yo soy Raquel Huertas, estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas, y hoy tenemos nuestro especial de Navidad. Durante los años pasados hemos estado hablando de Jesús, de María, y hoy le vamos a dar la oportunidad a José. Y para esto tenemos un invitado a quien yo aprecio mucho. Ya se nos fue de Costa Rica, ahorita está ya en el país de su esposa, pero fue profesor y sigue siendo profesor de la universidad. Además de eso, fue el encargado de establecer todo lo que fue el centro de investigación y es doctor en teología. Y hablo de mi amigo, a quien quiero mucho, el profesor Ángel Romar. Profesor, ¿cómo está usted? Bien, gracias Raquel. Me alegra mucho que tengamos la oportunidad de, a la distancia, de reencontrarnos y platicar un poco de lo que nos gusta, hablar de la vida a través de los textos bíblicos, que creo que es una buena oportunidad para hablar no solo del pasado, sino también del presente, de nuestras vidas y de nuestras luchas, desafíos, sueños y esperanzas. Así es de que me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y es que el profesor nos acompañó como en el episodio, si mal no me equivoco, fue el 6 y el 7 donde hablamos un poco de masculinidades. Y a partir de ahí no volvimos a grabar hasta ahorita. Y hoy casualmente vamos a tocar eso. Vamos a hablar de la masculinidad de José. Y antes de empezar a ver cómo se come eso, ¿verdad? Porque es interesante. Ah, bueno, antes de pasar ahí, les cuento que la dinámica de este podcast va a ser un poquito diferente. Entonces, si ustedes tienen una Biblia a mano, les invito a que abran Mateo 1, vamos a estar trabajando del 18 al 25 y vamos a estar haciendo un poquito de, no sé si decirlo de una vez, lectura popular, ¿verdad? Antes de empezar, profe, este, nos vamos a basar en ciertas investigaciones que usted ha hecho en diferentes grupos, ¿verdad? De lectura popular. ¿Por Así qué? es. Antes de empezar el tema, ¿por qué no nos cuenta un poquitito eso para ubicarnos y ya luego empezar ya a hablar de José? Bueno, sí, de hecho el tema de José, como ya bien lo dijiste, como yo lo he trabajado, está vinculado al tema de la construcción de nuevas masculinidades frente a la masculinidad hegemónica que nos presentan las sociedades actuales. Entonces, desde hace ya algunas décadas que empecé a trabajar el tema de masculinidades y siempre me llamó mucho la atención el tema de José o digamos de los hombres, digamos que tienen un imaginario específico en la Biblia que nos pueden servir de modelos para trabajar nuevas masculinidades o masculinidades alternativas. Entonces, yo estuve aproximadamente 5 años, no, 4 años, 4 años y medio trabajando en Bolivia con comunidades de base y especialmente comunidades indígenas, comunidades aymaras y quechuas donde hablar sobre masculinidades era un tema muy complejo, porque pareciera que fuera un discurso muy occidental. Eh, Sin embargo, cuando utilizamos los textos bíblicos para hablar de masculinidades, fuimos descubriendo que la mejor forma de hablar de las masculinidades desde la perspectiva, digamos, cristiana, era hacerlo desde los imaginarios bíblicos. Por eso, más que lectura popular de la Biblia, es una lectura sobre los imaginarios colectivos o de ciertas colectividades en relación a textos bíblicos. Entonces son unas lecturas más comunitarias en función de los imaginarios bíblicos y no tanto de exégesis, digamos, académica, sino más bien de la propia exégesis que hacen las personas cuando leen un texto y qué les dice el texto y por qué no les dice otra cosa y cómo podemos dialogar con esos textos. Entonces, a partir de ahí, hicimos un proyecto con niñas y niños de primero, después con jóvenes y después con personas adultas. Y por último, trabajamos en la elaboración de unas cartillas o libros de trabajo para tener en escuelas, en iglesias y en diferentes comunidades indígenas. Se publicaron, la primera vez se publicaron 10.000 ejemplares y tuvo tanto impacto, especialmente en las escuelas de educación media, que se republicaron otros 10.000 ejemplares. Entonces,
Después los trabajamos ya más fuertemente en las comunidades y a partir de ahí yo escribí algunos artículos relacionados con esto. Entonces así fue como se fue desarrollando casi sin pensarlo, trabajando el tema de masculinidades, se fueron sacando varios temas, uno de ellos fue el de José. Trabajamos otros temas, pero este de José me llamó mucho la atención por lo que vamos a hablar ahora en este podcast. Bueno, como esta lectura comunitaria que vamos a hacer somos de nosotros dos, yo les invito a todas las personas que están, que también nos acompañen conforme vamos haciendo la lectura. Si ustedes ven algo que tal vez no estamos diciendo o quieren compartir sus experiencias, por favor, podemos ir haciéndolo desde los comentarios y así vamos haciendo una lectura comunitaria todavía más grande. Bueno, profe, empecemos por hablar de José, porque ya ahí conforme vamos hablando de José nos van a salir un montón de cositas más. Pero a mí me llama la atención porque yo para prepararme para este podcast leí uno de los textos que usted acaba de mencionar y usted dice que José es un hombre silencioso. Entonces, ¿por qué no hablamos de José y por qué es un hombre silencioso? Sí, bueno, yo creo que yo, conforme se fue desarrollando esta experiencia que te estaba comentando, detecté algo que creo que es fundamental en el aprendizaje de las masculinidades alternativas. Y uno es, como tú bien lo sabes, los hombres hablamos mucho. Y no me refiero a hablar mucho en un diálogo, sino nos gusta tener la última palabra. Es como el modelo masculino que ejemplifica la masculinidad hegemónica del sistema, que los hombres hablamos y decimos bastante y somos quienes tenemos la palabra. Entonces, me pareció interesante también cómo los hombres podemos aprender de otros hombres, en este caso como José, a mantener silencio y escuchar las opiniones de otras personas, especialmente de las mujeres, frente a cuestiones que generalmente o tradicionalmente han estado vinculadas, entre comillas, al sexo fuerte, o sea, al hombre. Decir, el hombre es el que decide en esas cosas, pero si nos damos cuenta en el texto, o como vamos a ir viendo a través de esta reflexión sobre el texto donde aparece José como el papá de Jesús, vamos a darnos cuenta que José no tiene la última palabra en esto y podemos aprender de su silencio. De hecho, hace como 2 años yo leí un artículo que creí por el título, me llamó la atención porque se parecía un poco al tema que he ido trabajando sobre José como el hombre silencioso y era el silencio heroico de José, algo así se llamaba, y era heroico porque dignificó a la mujer a través de su silencio. Y yo creo que para mí no es eso, las mujeres no necesitan que los hombres las dignifiquemos, creo que ellas tienen la capacidad de dignificarse a sí mismas. Entonces los hombres tenemos que ver hacia nuestro interior, callarnos un poco, estar en silencio y escucharnos, pero también escucharnos a partir de la opinión que tienen otras personas sobre nosotros como hombres y también de las expectativas que tienen de nosotros como hombres. Y por esa razón fue que empecé a trabajar este tema de José y a partir de eso descubrí algunos elementos interesantes cuando uno se pregunta quién es José. Y tenemos algunos textos bíblicos que nos hablan de la genealogía de Jesús y eso significa la genealogía en alguna medida de José, aunque ahí ya hay un poco de discrepancia si es la genealogía propiamente vinculada a José o si es más la de María, pero dejando de eso, cuando la gente lee esa genealogía, la hace a través de José pensando en el tipo de cultura, en el contexto en el que se desarrolla esto, que la genealogía era importante para determinar, digamos, quién era la persona. Y esto venía de parte del hombre, no de parte de las mujeres. Entonces, por eso es importante y en algunos casos aparece Jesús vinculado a través de José con Natán, el hijo de David, pero en la otra lectura aparece vinculado a Salomón y es ahí donde se cree más con María, pero no vamos a entrar en esas discusiones, digamos que es para especialistas en Biblia, en exégesis bíblica, pero sí podemos decir que como sea, se intentó vincular
a José con esa genealogía o con esa, digamos, masculinidad tradicional para poder decir que Jesús tenía un origen vinculado a David. Entonces, me parece interesante ahí cuando uno empieza a ver eso, ya empiezan a aparecer ciertas cuestiones un poco interesantes. Viene de esa genealogía, asumamos que viene José de esa genealogía y dice uno, pero entonces, ¿por qué no tiene un papel más predominante en ese proceso? Y hay quienes te pueden comentar si es porque el interés estaba en Jesús, no en José. Ujú, Pues con mayor razón, porque si nosotros leemos los textos bíblicos en función del ministerio de Jesús, aún los del Antiguo Testamento, que nos hablan sobre lo que va a ser digamos, el Mesías, el Salvador, el Liberador, pues tenemos que ver que casi todos los personajes que aparecen en esa larga historia son personajes que tienen voz, que tienen poder, que tienen muchas cosas, y pareciera que José no lo tiene. Es un hombre sin poder, podríamos decirlo en la Biblia, sin el poder del habla, imagínate. Entonces, yo creo que por eso hablar de José implica hablar de su contexto. Era un contexto patriarcal, en donde los hombres son los que tienen la palabra, y por eso el silencio de José nos convoca a los hombres a ver por qué razón está silenciado. Y claro, alguien puede decir es que es porque al autor, la autora de estos textos no le llamó, o no le interesaba ponerle voz a José porque le interesaba más hablar de Jesús. Ok, y eso tiene validez eso, pero en cuestiones de querer demostrar el papel o el poder de Jesús a través de su genealogía y del ministerio que hace, es importante José, y por esa razón no se le puede descalificar solo porque lo importante es Jesús, y después Jesús nos dice, yo estoy aquí como el más pequeño, ¿verdad? O sea, es como querer, no sé si descontextualizar o quitarle un poco de valor al personaje José. Entonces, en su silencio no era una persona muda físicamente, sino era una persona, es una persona que aparece, un personaje que aparece sin voz, pero que tiene mucha voz. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, partiendo del hecho de ese contexto patriarcal, en donde los hombres eran los que tenían la voz, o sea, las decisiones sobre lo que ocurría a su alrededor. Profe, lo que usted dice, bueno, como dato curioso, si nosotros nos ponemos a leer el texto, nos damos cuenta que es que José no dice absolutamente nada, pero sí toma decisiones muy interesantes. Entonces, ¿hablamos las decisiones mientras leemos el texto o nos referimos un momentito a esas decisiones para contextualizarlas en esa sociedad? Sí, tal vez lo vamos a ir haciendo leyendo el texto, pero solo quiero plantear o fortalecer lo que he comentado de una sociedad patriarcal, porque se caracteriza. Y es porque lo que tú dices precisamente, y que eso es importante porque es lo que nos debe convocar a ver el texto, es el hecho de tomar decisiones. O sea, una persona que habla mucho y nunca decide, es como una persona que como que existe sin existir, existe porque habla, pero no por lo que hace. Mientras que una persona que habla poco, pero toma decisiones, aunque sus decisiones no sean, digamos, las más apropiadas, se reconoce que tomó la decisión y es a través de su decisión que se le puede juzgar en la historia. Mientras que personas que no actúan, por mucho que hablen, no, no van a tener, o sea, la historia no va a saber cómo juzgarlas. Y aquí sí podemos juzgar el papel de José a través de sus decisiones, no a través de lo que dice, sino a través de sus acciones. Y por eso creo que fue fundamental esto que planteaste. Y solo eso quería fortalecer, porque creo que es a través del texto donde va a ir saliendo, le vamos a ir dando valor a esas decisiones o tratar de comprender por qué tomó esas decisiones, pero tomando en cuenta que son interpretaciones que hacemos por mucha experiencia académica, colectiva, comunitaria que tengamos, al final de cuentas estas son interpretaciones. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos permite interpretar el mensaje de Dios
desde nuestra propia cultura, desde nuestro propio ser hombre, ser mujer, ser niña, ser niño, ser joven. Y por eso es de que estas lecturas no deben de ser lecturas cerradas ni únicas, sino son lecturas abiertas a muchas posibilidades. Solo eso quería hacer como una salvedad. Ok, bueno, entonces voy a proceder a leer el texto, pero profe, cada vez que ocupemos hacer una pausa, usted me interrumpe, ¿verdad? Y vamos dialogando el texto, Ajá. o prefiere que lo lea todo y luego nos devolvemos. Como te parezca mejor, yo creo que sí, podemos leerlo todo y después regresar a las partes para... Ujú. Entonces, las personas que nos están viendo, también las que nos están escuchando, por favor, pónganle mucha atención al texto, si lo puede ir leyendo también. Y si hay algo que a usted le llama la atención, recuerde dejarlo en los comentarios. Dice así, Mateo 1, empezando desde el versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz, perdón, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Muy bien, gracias por leer el texto. Creo que aquí es importante destacar algunos elementos antes de empezar a reflexionar ya propiamente sobre los contenidos de, o digamos, el mensaje propiamente del texto. Y uno es que, eh, ¿qué te dijera? Cuando leemos este texto nos damos cuenta que precisamente se trata de hacer ese vínculo con David en cuanto a la genealogía y presenta a José. Precisamente le dice José, hijo de David, porque así se hacían las genealogías, hijo de David porque fue hijo de tal, y va diciendo todas las personas que están vinculadas en esa genealogía hasta llegar a quien espera llegar, que en este caso es David. Entonces ya le está haciendo ese, digamos, le está dando ese estatus, le está dando un status quo que es fundamental para, en el texto nos quiere decir, este es un hombre que tiene voz y poder, es un hombre completo, digámoslo, en cuanto a estas sociedades patriarcales. Y eso creo que es algo importante. Después vienen los elementos, bueno, pero dentro de eso, antes todavía ver que dentro de ese status quo de la época patriarcal de la que estamos hablando, eh, también había, que te dijera, la disposición o los hombres tenían la capacidad de tomar decisiones, inclusive decisiones sobre las mujeres. Y algo aquí que vale la pena mencionar y que tal vez se oiga muy duro, pero hay que ponerlo en el contexto y por eso te decía, ese contexto es importante porque estamos, y antes de empezar con el podcast, tú me comentabas eso, a veces es difícil de comprender eso porque vivimos en una sociedad totalmente diferente, pero tenemos que despojarnos un poco de todo ese lastre que nos genera la sociedad actual para comprender un contexto que no es similar al de ahora, es un contexto totalmente diferente. En este contexto, precisamente, los hombres podían decidir, y lo que decía que se escucha un poco feo, sobre las mujeres, inclusive verlas como una forma de mercancía, si lo queremos trasladar a la época actual. Era una mercancía canjeable y por esa razón una mujer tenía propietario y el propietario natural
por así decirlo. Papá. Era el papá, sí, era el papá. Es natural por la naturaleza de que era su propiedad inicial. Entonces, el papá podría negociar con esa mercancía, lo digo entre comillas, para que se comprenda que es solo porque en esa época sí se comprendía, podía negociar con esa mercancía y venderla al mejor postor, que era un hombre. Entonces, es aquí, ¿por qué estoy comentando esto? Porque es aquí donde vemos el papá de María y el papá José. de José. Sí, pongámonos a pensar, hacen un intercambio comercial. Supongamos que el papá de José le da un terrenito a cambio, o unas vaquitas o unas gallinas, que era como se acostumbraba en esa época, a cambio de el producto que ofrece el papá de María, que es a María misma, la hija, para que la tenga José. Entonces José lo recibe, es como la herencia, que en lugar del terrenito, ese que le iba a dejar el papá, lo que le da es una mujer para que tenga hijos. Entonces, cuando recibe ese regalo del papá, ¿sí? Y se da cuenta que la mercancía que recibe no está dañada. Estoy tratando de hacerlo Ujú. para que lo comprendamos en la Entiende época actual. perfectamente. Yo compro un producto y cuando veo, o digamos que mi mamá o mi papá me compra un regalo de Navidad, yo cuando lo abro no sirve. Entonces se pueden imaginar lo frustrante que es eso, ¿verdad? Para la persona que recibe el regalo como para quien la compró y lo regaló. Entonces, en ese contexto de esa cultura patriarcal tenemos que ver la actitud de José, o sea, José, un hombre de la época, de repente le dan digamos, un regalo que no está como esperaba, que está dañado, que no, sí, y que está adulterado, no sé cómo decirlo. Su interpretación, entonces, la ley le daba el derecho de rechazarlo, Profe, ¿sí? Pero de ahí se van a dar otras implicaciones que las vamos a ir viendo, ¿sí? ahí quiero añadir algo también, porque en la actualidad, por eso es que insisto en que es muy importante que entendamos el contexto. En la actualidad, que una persona se case con, con otra y que alguna de las dos partes esté embarazada, ahorita no hace tanto escándalo, sea que esté embarazada de su pareja o de otra persona, y criar el hijo de otra persona no hace tanto escándalo. Eso se ha Ujú. normalizado mucho, pero en ese entonces sí, porque había algo muy fuerte y es el linaje, ¿verdad? Entonces, Exacto. si en el caso de José, si él deseaba criar a un hijo, quería que fuera el suyo, hijo varón, ¿verdad? Porque Ujú. va a perpetuar su apellido, bueno, y su herencia, su linaje, etcétera, etcétera. Cuando se cría al hijo de otra persona, mucho de eso se pierde, que también es un poco el ego de la familia, ¿verdad? Pero eso también es algo muy importante de notar. O sea, la decisión que después toma José es impresionante, porque no era común en Sí, la época. sí, tienes razón. Yo creo que esto es por la simple lógica. Como dijera, porque también no hay que culpabilizar a culturas anteriores que no han tenido procesos como los nuestros para tener formas diferentes de interpretar ciertas cuestiones. Pero también es cierto que actualmente posiblemente no hay una represalia como en ese tiempo tan fuerte. Se ha, como tú dices, en cierta medida normalizado, pero por otra parte hay un castigo social que se muestra más en lo psicológico. Por ejemplo, cuando se habla, sí, pero como no es su hijo, no, o como no Ujú. es tu papá, no te va a querer igual como si fuera tu papá. Y, o sea, siempre hay ciertas cuestiones que hacen que las decisiones que las personas tomen estén mediadas por emociones, cuestiones psicológicas y sociales que pueden generar conflicto para la persona que toma la decisión, como para la persona sobre las que se ha tomado la decisión, en este caso un hijo o una hija que no es mía, digamos, como hombre, que no soy mía. Y hay algo que me llama mucho la atención en la actualidad, y voy a explicar por qué cuento esto. Yo
dentro de mi nombre que hablamos hoy, que me ibas a presentar solo como Ángel Román, porque yo tengo un nombre muy largo. Me llamo Ángel Eduardo Román López Dollinger y Román es mi apellido por mi papá, López por mi mamá y Dollinger por mi esposa. Es decir, que yo tomé el apellido de mi esposa. Y la hija que tenemos conjuntamente se llama solo Alma Dollinger, solo tiene el apellido de familia que escogimos. Y en una oportunidad, una de mis amistades de la juventud me decía, pero ¿cómo es de que no le dejaste tu apellido? ¿Cómo vas a trascender? ¿Sí? ¿Cómo vas a trascender tu apellido? Sí, ¿cómo vas a poder trascender si perdiste ya el apellido con tu hija? Yo le dije, mira, si no logro trascender por lo que soy, mucho menos por el apellido que tenga o por mi hija. O sea, yo creo que los hijos y las hijas tienen que hacer su propia vida y uno se puede sentir orgulloso, más orgulloso, menos orgulloso por lo que ha hecho y por verles crecer, pero no puede uno exigirles una realización para mí, porque yo tengo mi propia vida, yo tengo que realizarme por lo que soy. Entonces, cuento esto porque yo creo que este texto precisamente nos habla de algo similar y esa es la decisión en la que se encuentra José, que está con una mujer con la que todavía no se ha casado, sino solo hay un compromiso. ¿Sí? Es El como desposado, cuando se dice desposado, es esto que está, la esposa, lo que nosotros decimos ahora exacto, como que está comprometido. comprometido, pero es un poco diferente, porque aquí un compromiso, si lo rompes, no tiene tantas implicaciones. En este caso, sí. Es como, ¿sabes cómo es? Es como cuando tú pagas, supongamos, por internet ahora, compras un producto en Amazon y lo estás esperando, pero de repente te das cuenta que ese producto no sirve. Y cuando ya antes de que te llegue te das cuenta que te están engañando con el producto, entonces, y que ya no, ¿qué haces, verdad? Entonces, me explico, es como que ya has hecho la compra, ya te pertenece. Lo que hace falta es oficializarlo, pero ya te pertenece, o sea, es que lo tengas en las manos. Profe, perdón, Entonces, pero ahí quiero ¿sí? añadir algo, porque el texto, como ya leímos, José decide dejarla y en secreto, no sé si eso lo vamos a ver más tarde, porque al final, aunque María se pueda considerar una mercancía porque era propiedad o de este hombre o si no de este otro, aún así Ujú. era una persona, ¿verdad? Entonces, si era rechazada, o sea, si José la dejaba, al final ella sí iba a sufrir una consecuencia muy fuerte. Claro, es que el texto habla precisamente de eso, y por eso se centra en José, y es lo que tal vez no me gusta mucho del texto, porque al final, pero es como digo, ponerlo en el Es el contexto contexto, sí, patriarcal de que esa se- época, ajá. que no me gusta mucho porque lo que habla más bien es de que eh, José, que era un hombre justo y no queriendo difamarla, siempre como el hombre bueno que hace las cosas, pero yo creo que hay algo más ahí adentro y tiene razón. Por ejemplo, vamos a ver eso ahora de esta parte del texto. José sabe y culturalmente se sabía que si se descubría que esta persona, en este caso María, pero que una mujer estaba embarazada y no era de su marido, o sea, y antes de que se hiciera digamos, esa Matrimonio. Ajá. transacción, sí, o que se pusiera, se validara esa transacción, lo que ocurría era de que estas personas, en primer lugar, tenían el estigma de la cultura y no podían volver a buscar marido. Pero eso es cuando, digamos, era un poco benevolente la cultura, pero en general la cultura tenía inclusive el derecho no solo de eliminarla, por así decirlo, socialmente, sino también la podían Apedrear. apedrear, ¿sí? Y matarla físicamente. Entonces, por eso dice José siendo justo y no queriendo difamarla, se va en secreto, o sea, sin decirle a nadie. Aquí hubiera ocurrido algo. El castigo social para María quedaba, porque pero era un castigo, digamos, más benevolente, como dije al principio. ¿Por qué razón? Porque entonces era, sí, José la embarazó, pero se fue. Entonces, el hijo que va a tener María pierde el linaje, pierde la herencia, pierde todo, ¿sí? Pero
puede vivir ahí, pero queda estigmatizada María y el hijo, ¿verdad? Quedan estigmatizados y no pueden volver no pueden hacer una familia. Entonces, y José se hubiera ido, se hubiera echado la culpa, digamos, pero al mismo tiempo no tanto, ¿verdad? Porque se va y hubiera quedado siempre como el hombre que no cumplió, pero no había problema. Recordemos que en esa época para los hombres no había problema, el problema era para las mujeres. Y es ahí donde estamos hablando de una sociedad puramente patriarcal. Entonces, creo que ese punto que estás hablando es fundamental tenerlo en cuenta, por lo menos en este texto, que hay un castigo social, cultural, moral, pero también un castigo que puede implicar la muerte, ¿verdad? De María, ¿verdad? En este caso de María. Entonces, José, por así decirlo, digamos, actúa de forma justa o se hace el hombre bueno al decir, bueno, por lo menos así evito que la mate, pero hay algo más de fondo y eso es a lo que creo que el texto nos lleva, o el texto, la interpretación que se puede hacer del texto, y es que al final hay algo más allá que el solo hecho de tomar una decisión para salvar la vida de la mujer. También hay una cuestión que a veces se olvida, porque o lo ponemos o muy espiritualizado el texto diciendo sí, porque es que Dios así lo quería, o lo ponemos muy, muy frío. Y yo creo que aquí también hay que poner un poco de sentimiento humano. José opta por el amor. Es que si se iba ya seguramente estaba ahí con María y él quería hacer una vida con ella también. Entonces, es como que te dijera, ese regalo que te digo que lo tengo ahí para Navidad y yo ya me emocioné, me ilusioné, tengo la esperanza que si es una bicicleta que voy a andar bicicleteando por las montañas, por las Ya se ciudades, había hecho sí, ilusiones. sí, si es un muñeco de peluche que voy a andar a dormir todas las noches con ese muñequito y lo voy a tener ahí, entonces ya, pero es una ilusión que está vinculada a la esperanza de hacer una familia, de ser feliz, de amar, de lo que hoy diríamos, quitándole lo romántico, pero también con lo romántico, el poder amar plenamente y hacer una familia y ser felices. Ese sueño que las personas tenemos de que siempre las cosas son para mejorar y que tenemos la esperanza de que si hoy estamos mal, mañana vamos a estar mejor. Entonces yo creo que eso se olvida en el texto, que es también un mensaje de esperanza de que el amor puede prevalecer en medio de las dificultades, en medio de culturas machistas, patriarcales, en medio de violencia, en medio de discriminación, en medio de vulnerabilidad social. Siempre existe la esperanza de que el amor puede prevalecer y ese amor está vinculado a la solidaridad, está vinculado a la esperanza de vivir conjuntamente una vida mejor, está vinculada a muchas cosas positivas, pero que a veces las circunstancias hacen de que el esfuerzo sea mayor para alcanzar ese sueño, esa utopía. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en el texto, pero ya tenemos esa primera base. Se va en secreto, pero para no difamarla, lo que hace es de que evitar o echarse la culpa, por así decirlo. Bueno, profe, Mm. aunque ya empezamos con el texto, no sé si quiere que nos devolvamos o cómo quiere que sigamos con esta. Como quieras, porque yo creo que ahorita si entramos con el texto, puedes ir viendo algunas cuestiones de tal vez sobre quién era José y todo, pero yo creo que ahí queda claro, porque con José hay poca información de quién era, solo eso de la genealogía y algunas cuestiones. Se habla mucho de su oficio, que era un carpintero, que le enseñó seguramente esa profesión a Jesús. eh, pero era un carpintero de la época también y de una cultura, de un pueblecito también de esa época, que trabajaba, no tenía sierras eléctricas y un gran taller ahí con cosas sofisticadas, sino eran trabajos sencillos. Y eso significa que era un hombre dentro de la cultura, digamos, de un estatus pobre, pero trabajador, o sea, digamos, de lo común de esas comunidades pequeñas de las que venía o de las que viene Jesús precisamente. Entonces, es lo único que se conoce de este personaje en cuanto a quién era, ¿verdad? Y
también después tenemos algunas cuestiones que nos reflejan su personalidad en cuanto a que era una persona que cumplía, por ejemplo, con los impuestos y con todo lo que se tenía que cumplir con su religión y todo, porque si te recuerdas, hay textos donde aparecen que está la familia visitando Jerusalén, que están ahí hablando con los doctores de la ley Jesús, pero es porque José y María andan por esos lugares, también de cuando se van para el censo. O sea, es una persona que, digamos, normal en el sentido de una sociedad. Actualmente diríamos que va a votar, que paga sus impuestos, Y que paga que los no tira la recibos, basura. que mantiene su casita, Exacto, que que no tira la basura en la calle, sino que la tira en los lugares que es. O sea, digamos una persona una persona educada, pero no educada de escolaridad, sino educada sí, de... responsabilidad. Exacto, exacto. Ok, profe, tengo un detalle del último versículo, pero lo vamos entonces al final. Ahorita que lo releí me llamó la atención algo. ¿Qué le parece si hablamos un Ok, momentito del sueño? Antes de pasar al último versículo. exacto. Es Hablemos del que sueño. sí, sí. Yo creo que ¿qué te dijera? Pero mira, solo quiero hacer una pausa, si me lo permites, porque creo que es fundamental. Si te recuerdas antes de este texto, o este texto está vinculado con lo que se conoce como la anunciación a María, o sea, cuando el ángel del Señor le anuncia a María que va a quedar embarazada. Y creo que esto es importante traerlo a cuenta porque este texto no está desvinculado de ese, porque recordemos que si solo leyéramos este texto desvinculado del otro, diríamos, pero ¿cómo es de que aquí solo dice que estaba embarazada y que por obra del Espíritu Santo, pero no dice cómo se da eso? Y creo que esto es importante porque en el contexto en el que aparece, para mí eso de la anunciación es como yo lo siento como una poesía al amor también, que te despierta las sensibilidades de cómo se maneja el amor cuando tú ves de que llega un ángel o un joven, se llega al cuarto de una chica, de una jovencita, ¿sí? Y le dice, mira, vas a quedar embarazada. O sea, solo imagínate, en cualquier contexto, aún en el contexto actual, que de repente se aparezca alguien en el cuarto de un adolescente, de una joven en su cuarto y un jovencito también que le diga, mira, vas a quedar embarazada. ¿Y cómo va a ser eso? Y empieza a decir, bueno, el Espíritu Santo se posará sobre ti. Y si te recuerdas, ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver también con, digamos, los aspectos muy humanos de la procreación, que no es el tema ahora y que será interesante tal vez para otro momento trabajar, y que tiene que ver con la historia de la salida de Egipto. Hasta ahí nos lleva a eso, cuando dice el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su manto. Eso tiene implicaciones de la tradición del pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, no es el tema ahora, pero es importante ver lo que está vinculado y que María, eh, me- te puedes imaginar esta muchacha de unos 15 años, porque era la edad aproximada que tenía María, era la edad en la que ya se la daban a los hombres, entre 13 y 15 años. Entonces, te puedes imaginar el impacto que tiene y cómo puede ser que una niña pequeña, especialmente siendo mujer, tenga de repente un compromiso tan grande. Y no estoy hablando del Espíritu Santo ni nada, de un embarazo, Y sin casarse. ¿sí? Y sin casarse. Entonces te puedes imaginar las implicaciones que tiene eso. Pero bueno, solo quería hablar de eso, de que eso es lo que nos traslada a lo que José puede interpretar de ese embarazo. Dime. Y no, nada más para las personas que quieran ahondar un poco más en la persona de María, tenemos dos podcasts. El de especial de Navidad del año pasado fueron dos podcasts hablando solo de María. Y además de eso, tocamos un poco en el podcast que hicimos de Marcos, tocamos un poco el embarazo de María también, porque hablamos un poco de Jesús y quién era Jesús y las repercusiones causalmente de sus padres, ¿verdad? En la vida de Jesús. Entonces, si quieren ir a escucharlos, por supuesto, y también si quieren dejar sus comentarios o darle like, como gusten, también bienvenidos.
Bueno, profe, entonces Sí. Jesús se acuesta, Entonces, Jesús no, José, se acuesta a dormir. sí, Jesús no ha nacido. No, todavía no. Eh, sí, entonces te puedes imaginar. Ahora, ponte, es difícil por el traslado cultural y de género que tiene que hacer uno en este caso, pero trata de ponerte como mujer en los zapatos de José. Y vete que, y tú dices, bueno, ahora, imagínate, eres José y dices, bueno, voy a tratar de que María no sufra lo menos posible. Algo así como decir, bueno, esta María sí que ahora me puso mal, ¿verdad? Porque resulta embarazada, el enojo, la cólera, no sé cómo lo haya tomado, pero me imagino, conociendo esa cultura, Y la bueno, y conociendo desilusión nuestra cultura también. actual, exacto, la desilusión, pero también el coraje y creo yo un poco el rencor de sentirse traicionado. Es que ese es un problema y ese es un problema que tiene que ver más con la masculinidad y por eso me interesa eso, que es una reacción muy masculina. Es como que te dijera ahora, mi mujer me engañó o mi novia me engañó y me voy a tomar alcohol y todo. Es como esas reacciones que te dijera yo de rechazo, de rabia, de cólera y que tomas una decisión como una forma de castigo. Pero el castigo no solo es a la otra persona, sino es un castigo a ti misma, como diciendo, qué tonto fui, ¿Cómo le me creí? dejé ¿Cómo fui a engañar. caer Sí, ahí? sí, ¿cómo? Me explico. Y es ahí donde tenemos que ver, y por eso te digo, para ver a José en ese contexto y tomando las decisiones, hay que verlo no solo como una persona, ay, qué bueno José, muy justo y tomó esa decisión. Hay que verlo que es una decisión también que seguramente hizo bajo el rencor que le provocó su cultura por saberse traicionado. Entonces, asume una actitud de rechazo a todo y dice, sí, me voy, pero es también para ponerla en evidencia. Yo lo estoy viendo ya desde, no tanto desde lo justo que era, sino para ponerla en evidencia de que vean y que ahora que sufra las consecuencias, ¿no? Típico macho actual, digamos, que dice, bueno, ahora me voy a suicidar por su culpa para que sufra las consecuencias, que son las actitudes que muchos hombres dentro de su machismo, dentro de esa forma de vivir la masculinidad hegemónica, son decisiones que toman para castigar a las otras personas. O sea, se hacen daño a sí mismos, pero es para castigar a otras personas. Entonces, no estoy diciendo que definitivamente así fue, pero lo podemos interpretar conociendo su cultura, conociendo el patriarcado de ese tiempo, el machismo también que existía en esa cultura, que para José fue muy difícil y fue una forma también de dejarla con el castigo social. Sí, y que ahora que sufra ella, ¿va? Para que Que vea lo que se le siente dejó el dentro. estigma a ella y a la criatura. O sea, Sí, le y iba a dejar, entonces, pues. sí, sí, y entonces sobre esa base, ahora sí podemos regresar al sueño. En primer lugar, aquí hay unos elementos simbólicos que a veces la gente, cuando hemos leído textos bíblicos, eh, lo, lo hacen los textos como demasiado fantasiosos. De decir, se le apareció un ángel y es como que se le apareció un extraterrestre, ¿verdad? Y que sí, y no lo pueden ver también como una forma de interpretación de los seres humanos cuando van a tomar una decisión. Y me explico. Y aquí voy a hacer referencia de otro texto. Tú sabes, en el texto, creo que es en el capítulo 16 del texto de Marcos, cuando aparece cuando está retirada la piedra del sepulcro de Jesús, llegan unas mujeres y dicen que se apareció. Un hombre, creo que ¿Qué es nos lo que? dice. Marcos Si, muchos 16. días, si tú lo ves, sí, Marcos 16, sí, 16, eh, si tú lo lees en Mateo, ese texto dice que se le apareció un ángel, Ajá, en ¿sí? Marcos dice que se les apareció un joven. Exacto, Ah, eso era lo que quería que vieras y las personas lo pueden investigar en sus Biblias, en su casa, que en Marcos aparece que se le apareció un joven, en Mateo un ángel y ahora el texto que leímos está en Mateo y en Mateo habla de un ángel. Si nosotros hablamos de un ángel que se aparece, ¿sí? O de un joven
estaba vinculado a una figura de un muchacho, ¿cómo decirlo sin que se oiga pesado? Que no había tenido relaciones sexuales. Eso era cuando se le decía es un ángel, es una persona, un joven que no había tenido relaciones sexuales. Eso es la interpretación más popular de Marcos. Recordemos que Marcos está escrito para un público más popular y Mateo para un público más metido en la religión, o sea, más teológico de esa época. Entonces, también esos elementos tenemos que tomarlos en cuenta, que cuando está hablando de un ángel que se aparece en esa forma como en ese del sepulcro, que es un joven, está hablando de alguien que está ahí, mientras que cuando se te aparece un ángel en sueños, está hablando de ese tú misma que está en tu sueño. O sea, no sé si han escuchado la expresión, lo voy a consultar con la almohada. Sí, es lo mismo. Es como decir, voy a esperar que se me aparezca un ángel y me diga qué es lo que tengo que hacer. Y esa es la interpretación teológica de Mateo. Por eso es de que es tan importante este texto que se ve reflejado también en Lucas, pero en Mateo es fundamental eso y por eso me gusta tener este texto de Mateo, porque en ese sentido es muy teológico y se puede explicar esto, de que no es necesariamente una aparición, sino está durmiendo y en los sueños tiene esa como visión, o sea, tiene esa reflexión. Está, yo me puedo imaginar, es como cuando uno se va a la cama pensando, tengo que tomar una decisión para mañana y te acuestas y todo, y te acuestas pensando que al otro día te vas a levantar todavía con la misma aflicción, pero de repente te levantas y dices, no, voy a hacer esto, porque la noche te sirvió para relajarte, pensarlo en frío, ya no meterle tanto sentimiento como estar en el lugar. Es como un alejamiento que hacen a veces personas, se van a la montaña a meditar. Eh, José se alejó, se durmió, reflexionó y entonces ese ángel que se le aparece en sueños, o sea, esa reflexión interna que tiene, como le quieran denominar, eh, le empieza a explicar. ¿Te puedes imaginar qué bonito sería que cuando decimos, sí, pero mi esposa o la que va a ser mi esposa ya está embarazada, pero yo tengo la ilusión que al casarme con ella, estoy soñando o no soñando, reflexionando, casarme con ella, vamos a hacer una familia bonita y este hijo que vamos a tener va a ser un profesional de éxito, va a ser una persona que va a ayudar a muchas otras personas. Entonces, sí, yo eso quiero para mí y tomo la decisión. Es lo mismo. Entonces, lo que él está reflexionando a través de sus sueños y a través de ese imaginario, ese símbolo del ángel que se le aparece en el sueño, está reflexionando sobre lo que está pasando, porque recordemos que el ángel en el sueño, el ángel del Señor le está explicando lo que va a pasar. Es como la autoafirmación de que yo voy a ser un medio para una persona que va a tener éxito, digo, entre comillas, en el futuro. Entonces, ¿qué te dijera? Cuando vemos así a Jesús como a José como un ser humano que va a tomar una decisión como ser humano, es más fácil de comprender el plan de Dios, que es un plan para los seres humanos. No es un plan para extraterrestres, para personas abstractas, sino es para personas muy concretas, para personas que dentro de su humanidad y sus dificultades, digamos, debilidades y todo eso, pueden tomar decisiones que van en pos de la vida. Entonces, por eso hasta el nombre, ¿verdad? Eh, el nombre de Jesús, ¿verdad? Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. O sea, en las decisiones que tomamos los hombres, estamos hablando de hombres, pero también tiene aplicabilidad para las mujeres, pero en este caso, las decisiones que tomamos los hombres cuando las tomamos por amor, por solidaridad, porque tenemos la esperanza de que así construimos un mundo mejor, entonces estamos poniéndole nombre a ese sueño, le estamos poniendo el nombre de Emanuel, o sea, Dios con nosotros, Dios con nuestras decisiones. Y por eso creo que es importante este espacio de reflexión o en esta parte del texto
de ver que la decisión de José, verla como una decisión muy humana y no como una decisión impuesta por Dios, porque no es así, es una decisión muy humana. Dios nos ofrece un plan de vida, un plan de esperanza. A nosotros, a nosotras nos corresponde tomar las decisiones, pero para eso tenemos que creer en la vida, creer en el amor, creer en la esperanza de que podemos construir un mundo mejor con las decisiones que tomamos. Entonces yo creo que esa reflexión nos permite decir que el hombre silencioso nos ofrece un testimonio de vida a los hombres para poder aprender a tomar decisiones silenciosas. Y eso significa decisiones que las pensemos, las reflexionemos, pero que sobre todo nos permitan actuar por amor, por compromiso, por solidaridad, por esperanza, ¿verdad? Entonces, creo que para mí ese es el punto central de este texto. Y lo demás ya es cómo vas a enfrentar la vida con respecto a la decisión que tomaste, ¿verdad? Y entonces, obviamente, por lo que se entiende de la vida de Jesús, tuvo un papá José, que le amó mucho, ¿no? Y le enseñó el oficio, Y por porque en algún eso, momento, ¿no es sí, este el carpintero, el hijo del carpintero? exacto, sí, 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 le enseñó el oficio, pero sobre todo le enseñó a ser hombre. Y si vemos ya lo que es Jesús, todo lo que no dijo José, Lo dijo lo Jesús podemos, sí, lo podemos interpretar en el ministerio de Jesús, porque es ahí donde es como los hijos son el reflejo de sus del papá padres. y de la mamá, sí, entonces está reflejando seguramente la actitud de María, la actitud de José, y entonces vemos de que no es tan cierto que sea un silencio heroico, sino es un silencio más bien amoroso. ¿Sí? Y de primero con rabia, con todos los sentimientos que te puede generar una situación que ves adversa, pero que después con la reflexión empiezas a ver el lado positivo, y después hasta te empiezas a enamorar de ese proyecto y dices, venga, vamos, ¿va? Y ya le entras al proyecto, ¿verdad? Que fue un proyecto que lo hizo conjuntamente con María, ¿verdad? Obviamente con Jesús, pero me refiero cuando toman las decisiones, tanto María como al principio, cuando acepta este embarazo y José, cuando acepta esta mujer embarazada, están asumiendo un proyecto de vida que les va a marcar, ¿verdad? Y que independientemente si iba a marcar la historia, eso creo que no fue fundamental, les estaba marcando en su propia historia. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de quedar marcados, marcadas con esa historia también que nos deja esta decisión de José y María. Profe, vieras que pensando un poco ya en el contexto y todo, me saltó a la luz la última frase del versículo 25, porque dice, bueno, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, primero a su mujer, ya era suya, ¿Sí? pero lo que me llama la atención es lo siguiente, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Ujú. Entonces me llama la atención porque cuando se habla, o sea, no dice, y María se conservó virgen, no dice, José la conservó. Exacto. Entonces, Esa hablando un afirmación, poco del contexto, ¿verdad? sí, y esa afirmación que estás, así como lo dices, con esa afirmación, es José, o El que sea, tomó la decisión de... afirmar de que fue José que la conservó virgen, significa que José no tuvo relaciones sexuales con ella, ¿sí? Por lo menos hasta Por que lo nació el hijo. por lo menos hasta que nació el hijo. Eso también, ¿qué te dijera? Recordemos que en la cultura judía, especialmente en esa época, todavía, pero estamos en esa época, había una diferencia muy clara entre la pureza y la impureza. Entonces, para José, y me imagino para María también, era importante que esa decisión que estaban tomando también tuviera una implicación religiosa vinculada a la pureza. Y entonces no tener relaciones sexuales con su propia esposa cuando está embarazada, independientemente que el esposo la embarazó o no, sino que está embarazada, era una forma también de consagrar ese embarazo a Dios. Y entonces para eso la relación sexual estaba considerada como algo impuro, entonces se alejaban de esa impureza
hasta que tenían al hijo, entonces ya podían retomar sus relaciones sexuales. Entonces creo que por eso es interesante. Tal vez eso le quita un poco lo romántico a los textos, pero también creo que Pero les los da otra humaniza. tonalidad, los humaniza y Eso es lo les que a da mí me otra encanta. tonalidad, les da otra tonalidad, ya no romántica, sino amorosa, un amor visto desde otra forma, más humana, tomando decisiones, no por cuestiones, sí, porque eso Dios quiere, sí, es una forma de explicarlo, pero las decisiones se toman porque hay que tomar decisiones y me toca a mí tomarlas y las tomo bajo estas condiciones así. Puedo tomar otra decisión, pero tengo que tomar una. Puedo huir, pero no huyo, me quedo. Puedo desprestigiar a la mujer, regresar la mercancía. No sé, puedo tomar diferentes decisiones, pero la que tomo es esta. Y cuando la tomo, estoy preparado para asumirla plenamente y ver hacia el futuro un proyecto junto con esta decisión, junto con estas personas. Y eso creo que es lo maravilloso del texto. Y por eso el nacimiento de Jesús se convierte precisamente en un Emanuel, en un Dios con nosotros para toda la humanidad, porque en el símbolo de José y también de María, pero en este caso que estamos reflexionando, en el símbolo de José vemos el símbolo de los hombres que podemos también ser parte de ese sueño o de ese mensaje que a través de Jesús Dios nos envía, ¿sí? Una sociedad donde podamos vivir en amor, en armonía, en justicia y libres de, ¿qué te dijera?, de toda imposición social que nos dice cómo ser hombres, cómo ser mujeres, y que solo a través del castigo social, religioso, político, cultural, nos obligan a actuar de ciertas formas. Entonces, es un mensaje de liberación. Los hombres necesitamos liberarnos de los lastres que no nos permiten llorar, que no nos permiten amar a plenitud, que no nos permiten ser sensibles, que no nos permiten demostrar nuestros miedos, porque todo eso es símbolo de debilidad. Y los hombres también somos débiles y tenemos derecho a amar, a llorar, a demostrar nuestras sensibilidades, a tener miedo. Tenemos derecho a todas las cosas que los seres humanos padecen y disfrutan. Entonces tenemos derecho a expresarlas y a vivir en plenitud de esa humanidad. Entonces yo creo que ese es un mensaje, digamos, a mí me ha gustado mucho o me ha servido de mucho para definir este texto donde podemos ver a José como el hombre del silencio, que nos dice que la familia no se construye solo de una forma, es diversa, las familias pueden ser diversas. Si prevalece el amor en las familias, es donde estamos haciendo un proyecto de vida. Y eso nos recuerda lo que Jesús dijo también. ¿Sí? Véanlos cómo se aman. En eso van a reconocer que yo estoy en medio de ustedes. Entonces, para reconocer que Jesús se encuentra en nuestra familia, independientemente del tipo de familia, pero si hay amor, ahí va a estar Jesús en medio de nosotros, de nosotras. Profe, como siempre he disfrutado mucho conversar con usted. Creo que hemos tenido reflexiones muy interesantes, no solo para los hombres. Yo creo que también es muy importante que las mujeres reflexionemos acerca de las masculinidades, porque muchas veces nosotros somos las que propiciamos esas masculinidades, no sé si decirles tóxicas o esta masculinidad hegemónica, ¿verdad? Donde no permitimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras parejas. Expresarse con plenitud, permitiéndole ser la persona que desea ser, ¿verdad? Y muchas veces más bien lo que hacemos es censurar. Entonces creo que también nosotros, así como hemos reflexionado sobre nuestra feminidad y sobre qué queremos y no queremos y qué podemos, creo que también tenemos que reflexionar sobre las masculinidades de los otros, ¿verdad? Ajá. Entonces, profe, Así es. bueno, muchísimas gracias de verdad. Y usted acaba de hacer una reflexión que esa fue la conclusión, pero usted se despide Sí, con una conclusión de lo que acabamos de hablar. sí, sí, Raquel, bueno, tal vez más que una conclusión, solo agradecerte por este espacio y felicitarte porque le has dado seguimiento y creo que esto es fundamental, no solo para las personas que estamos vinculadas a la UVL, a la universidad, sino también para todas aquellas personas que en el camino en ese camino de vivencia de su cristianismo, de su forma de interpretar la fe, van teniendo temores de si esto es posible pensarlo, esto no es posible, estoy mal, mi fe
la estoy perdiendo por pensar así. Creo que son espacios para que las personas vean que si prevalece el amor, prevalece la solidaridad, prevalece el compromiso con con las otras personas y la esperanza de que podemos construir un mundo mejor a pesar de nuestras diferencias, creo que ahí se manifiesta Dios. No se manifiesta en cumplir una regla bíblica. Sí, las reglas bíblicas son criterios para que tomemos las decisiones, las mejores decisiones posibles, pero la regla en sí no es la que prevalece, sino es el mensaje que está detrás. Si es por amor, esa regla se puede adaptar a las cuestiones que queremos en nuestra vida. Y por eso creo que José nos demuestra que no es la regla del ser hombre la que funcionó ahí, sino fue la interpretación de esa regla aplicada de una forma diferente, interpretada por José de esa forma. ¿Y cuál fue esa forma? El amor, dar vida, la esperanza, creer en un proyecto de amor en familia. Así es de que eso sería para mí un mensaje, creo que espero que este tipo de reflexiones les sirvan para pasar una Navidad que sea muy grata entre la familia, pero que también nos haga reflexionar sobre la importancia de brindar amor para que no seamos un símbolo de esperanza en medio de esta sociedad que cada vez se debate más en guerras, en conflictos, en odios, en violencias, en fundamentalismos, sí, en cosas que en lugar de dar testimonio de la palabra o del mensaje de Dios, lo esconden, lo ocultan, ¿verdad? Y nos toca a nosotras, a nosotros, como personas de fe, descubrir de nuevo ese mensaje, ¿verdad? Así es de que gracias, Raquel, y recibe un abrazo muy cariñoso de mi parte. Profe, le mando aquí todo mi cariño, todo mi amor, porque de verdad nos hace mucha falta. Y también a su esposa y a su hija. Nos hace mucha falta acá. Bueno, yo quiero aprovechar para, de parte del equipo de la UL, de la profesora Elizabeth, la rectora de la universidad, Karen Mamani, quien es la encargada de comunicación, Jessica Mora y Heriberto, que son las personas que nos ayudan en la edición de estos podcasts. Queremos desearles una muy feliz Navidad, que la pasen bien bonito junto a sus familias, junto a sus amigos, sus personas allegadas, las personas que les brindan cariño, que recordemos el significado de la Navidad siempre, ¿verdad? Que esta luz del mundo, esta luz que trajo Jesús nos ilumine, siempre llevando su amor, su ejemplo de amor hacia todas las personas. Y por supuesto les deseamos un excelente año 2024. El podcast viene con muchas cosas nuevas, cosas muy bonitas. Tenemos diferentes proyectos que ahí les vamos a estar comunicando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos el otro año, que es ya casi. y de verdad que la pasen muy bien. Alistar estas metas para el próximo año y empezar a hacer planes para cumplirlas. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Ángel Eduardo. Así se lo digo el profe Ángel, desde el otro lado del charco. Así es. Muchísimas gracias. Y Hasta nos luego. vemos en una próxima. Chao. Chao.